Vamos a estudiar los acontecimientos que han sucedido una semana antes de la crucifixión de Jesús. Y durante cada uno de esos días hay enseñanzas sumamente preciosas que podemos extraer. Flavio Josefo, un historiador, registra que en la fiesta de la Pascua, que es donde suscitó esta última semana de Jesús, aproximadamente 3 millones de personas se reunían. Y la mayor parte de las personas eran de las aldeas y los lugares de alrededor. Y todos venían a la fiesta de la Pascua porque era sin duda la fiesta más importante del pueblo judío. Era la fiesta donde se recordaba la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto y el favor de Dios, y era una imagen de lo que Cristo iba a hacer más adelante por el mundo, del sacrificio y de la libertad que Él nos iba a otorgar. Y dentro de ese contexto de la Pascua es que se suscitan varios acontecimientos, y esta mañana nos vamos a enfocar en los acontecimientos que sucedieron el día domingo, 5 días antes de la crucifixión de Jesucristo. Acompáñame a Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Evangelio de Juan capítulo 12, versos 12 al 19. Hace 2 semanas atrás predicamos acerca de por qué lloró Jesús. Y esas lágrimas de Jesús frente a Jerusalén sucedieron exactamente momentos antes de que Él entrara en la ciudad. Él la vio de lejos y lloró porque sabía lo que iba a acontecer con la ciudad. Ahora ya Jesús entra en Jerusalén y dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras Él. Aquel día, en la entrada de Jerusalén, sucedieron 3 acontecimientos importantes. La primera escena son multitudes de personas recibiendo a Jesús con aplausos, con gritos, con cánticos. La segunda escena es a Jesús, el Rey del universo, entrando sobre un pollino, sobre un asnillo. Y la tercera escena son los fariseos murmurando entre sí y diciendo: no ha servido de nada todo lo que hemos hecho, miren, todo el mundo se va detrás de Jesús. Y en estas 3 escenas hay 3 enseñanzas importantes. La primera es las multitudes reunidas recibiendo a Jesús. Estas, querida iglesia, nos enseñan la importancia de perseverar hasta el final. Y les voy a explicar por qué. El texto bíblico dice en el verso 12: el siguiente día, el día domingo, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La Biblia dice que gran multitud de estas personas habían llegado porque habían escuchado acerca de Jesús.
Versículos posteriores dicen que los que vieron la resurrección de Lázaro habían testificado del poder de Cristo y muchos habían llegado a recibir a Jesús. Muchos llegaron porque lo habían visto, otros porque habían oído de Jesús, pero todos estaban con manos alzadas y recibiendo al Mesías. Los historiadores dicen que eran multitudes incontables de personas. Los 4 evangelios registran este hecho. Y los 4 evangelios escriben las palabras de estas multitudes. Mateo, por ejemplo, capítulo 21, verso 8, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El evangelista Marcos, capítulo 11, verso 8, dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y Lucas capítulo 19, 37 registra lo mismo, solo que en esta oportunidad la expresión es: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es decir, si algo sobresalió aquel día cuando Jesús estaba entrando, era la multitud enardecida, por decirlo así, pero en el buen sentido, gozosa, gritando: Hosana, bendito, y muchos aplaudían y otros tendían. Era todo un escenario sumamente emocionante, sumamente precioso. Miles de personas recibiendo con palmas a Jesús. Pero la pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos estas multitudes recibiendo a Jesús entrando en Jerusalén es: ¿dónde estaban estas mismas multitudes 5 días después, cuando Jesús estaba siendo abofeteado, escupido, encarnecido, enjuiciado y crucificado? La Biblia dice que el día en que Jesús fue a la cruz, 5 días después, la multitud gritaba: crucificadle. La Biblia dice que aquel día cuando estaba Jesús en la cruz, un discípulo lo vendió, el otro lo negó y los demás huyeron por sus vidas. Solamente uno quedó a los pies de la cruz. Uno. Su nombre fue Juan, que se lo conoce como el discípulo del amor o el discípulo amado. Y aquel día cuando Jesús moría, solo Juan estaba allí de los discípulos. ¿Qué pasó con la gran multitud que 5 días antes aplaudía, gritaba, se sacaba la ropa, tendía en el piso, cortaba ramas y decían: Él es el Rey de Israel, bendito es su nombre? ¿Qué pasó con esas grandes multitudes? Queridos amigos, la triste realidad de muchos cristianos en el mundo entero es que hoy en día también hay grandes multitudes así. Se dedican a escuchar a Jesús, se dedican a aplaudirle, a gritar, a gozarse, a alegrarse. Uno va a un concierto cristiano y ve multitudes levantando manos, dando palmas, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito. Pero la pregunta es: ¿dónde estarán estas multitudes cuando Jesús regrese? Alguien dijo que el cristianismo verdadero se lo mide en el momento de la prueba. Es el momento de la prueba lo que hace descubrir si realmente estábamos firmes en Jesús. Aquellas multitudes en el momento de la prueba huyeron. Y nosotros en el mundo entero podemos llegar a parecernos a las multitudes, solo cosas externas, solo reuniones externas. Pero, queridos amigos, querida iglesia, cristianismo no se trata solo de aplausos. Cristianismo no se trata solo de alabanzas, y todo esto es bueno. No se trata solo de palabras bonitas. No se trata de llevar una polera diciendo: Jesús te amo, solamente. Cristianismo se trata de perseverar hasta el día en que Jesucristo regrese o el día en que Él nos llame.
Porque de nada sirve que tú aplaudas, que tú grites, que tú cantes, que tú sirvas, que tú sepas Biblia, si cuando Jesús vuelve, tú te has apartado de Jesús. De nada sirve 30 años de cristianismo si al final te apartas del Señor. Escuchen las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 18, verso 24. Él dijo así, Ezequiel 18, 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, Dios pregunta, ¿vivirá él? Y responde, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El profeta Ezequiel es muy claro respecto a la importancia de perseverar. Él dice, si alguien es justo y practica justicia, pero luego se aparta de su justicia, por haberse apartado, ninguna de sus justicias le va a ser tomada en cuenta y va a morir a causa de su pecado. Con razón Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dile al que está a tu lado, el que persevere hasta el fin, ese es el que llegará a ser salvo. Cristianismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. No se trata de quién llega primero, se trata de llegar. Porque hay mucha gente que corre los primeros kilómetros con fuerza y con pasión y después se vuelve al mundo. Y le pasa lo que dice el profeta Ezequiel, de nada le sirvió todo lo anterior porque por su pecado morirá. Por eso Jesús dice, hay que perseverar y perseverar hasta el día de Jesucristo. Los evangelios nos revelan y las epístolas que antes de la venida de Cristo, el tiempo de la apostasía se aumentará. Es más, el apóstol dijo, ya el espíritu de apostasía está en operación. Pastor, ¿qué es apostasía? Apostasía es volverte atrás de tu fe. Es renegar de tu fe, es decir, tú caminabas con Cristo y de repente apostatas, niegas tu fe, te apartas de Jesús. Antes aplaudías, gritabas, cantabas, ahora reniegas, te apartas y decides vivir sin Cristo. Eso es apostasía. Y muchos tristemente en el mundo entero apostatan de la fe, empiezan bien, acaban mal. Y tenemos que saber que la Biblia enseña que el cristianismo se trata de perseverar. Que no nos pase lo de las multitudes. Que cuando vemos a Jesús aplaudimos, pero cuando tenemos que estar firmes desaparecemos. Cristianismo se trata de perseverancia. La iglesia primera parece que entendió perfectamente esto. Miren los siguientes pasajes. Hechos 1:14. Dice, y todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:26. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El mismo apóstol Pablo se puso como un ejemplo de perseverancia. Miren lo que dijo en Hechos capítulo 26, verso 22. Dijo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿qué hacía Pablo? Pablo dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Cristianismo no se trata de una oración de fe y listo.
No, cristianismo se trata de perseverancia. Cristianismo se trata de mantenerse firme hasta la venida de Jesús. Por eso, si tú ya has recibido a Cristo, debes afirmarte en Cristo, para que no te pase lo dicho por el profeta Ezequiel. Si tú estás empezando tu vida en Cristo, debes saber que la oración de fe no es el final de la vida cristiana, es apenas el inicio. Y que tú tienes que perseverar. Mi papá me dijo cuando yo me volví a Cristo, un tiempo después me dijo, ¿sabes, hijo? Tornarse cristiano es fácil. Basta con que tú hagas una oración de fe, te arrepientas y ya eres cristiano. Él me dijo, lo difícil es mantenerte cristiano todos los días de tu vida hasta que Cristo vuelva. Y eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Hay promesas para esforzarnos, más de 365 promesas, una para cada día del año. Como Dios diciendo, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y persevera. Porque cristianismo no se trata solo de iniciar, sino de terminar la carrera. Que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla de la fe, he luchado y he acabado la carrera. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Y dile al que está a tu lado, persevera hasta el final. Amén. Nada de botar la toalla en el camino. Si lo haces, habrás perdido todo lo que habrás hecho antes. Nada de botar la toalla hasta el final. Amén. La segunda enseñanza está en la entrada de Jesús sobre un asnillo. La entrada de Jesús sobre un asnillo nos enseña lo accesible que es el Señor, lo humilde que es el Señor. En el verso 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como estaba escrito, no temas. Esa palabra no temas en el original significa deja de tener miedo, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. La historia enseña que aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, cuando sucedió esto, era costumbre que los grandes hombres, los de renombre, montaran caballos. Y mientras el caballo más fuerte e imponente hablaba más del carácter de quien lo montaba. Por eso los mejores caballos eran para los generales, para los emperadores. Y el caballo hablaba de lo grandes que eran. El caballo hablaba de su renombre y su poder, de ser alguien inalcanzable, intocable, muchas cosas, muchos simbolismos. Por el contrario, un asnillo era montado por gente humilde. Y un asnillo lo que hablaba era de humildad. Un asnillo, contrario al caballo, caminaba lento. El caballo corría inalcanzable. El asnillo no, él camina lento, fácil de alcanzar. El asnillo es pequeño, el caballo era alto, pero el asnillo era pequeño. Permitía a todos acercarse con confianza, sin temor. El asnillo era sencillo y permitía que los sencillos se acerquen. Y Jesús decidió montar un asnillo para darnos un mensaje. Jesús, querida iglesia, no es un rey inalcanzable. Jesús no es un rey al que hay que pedirle audiencia y esperar 2 años a que nos atienda. Jesús no es un rey soberbio, prepotente, altivo, no. Jesús es un rey humilde. Jesús es un rey alcanzable. Jesús es un rey al cual tú puedes llegar. Puede llegar el rico y el pobre, puede llegar el culto, el inculto, puede llegar el bueno y el malo. Todos pueden llegar a Jesús, el justo y el injusto. Todos pueden acercarse a Jesús porque Jesús es accesible. Cuando entró en ese pollino, todo el mundo podía tocarlo, podía acercarse a Jesús. Él no era inalcanzable. Y esa verdad continúa siendo presente el día de hoy. Si alguien se aleja de Jesús, no será porque Jesús fue inalcanzable para esa persona. Si alguien se aleja de Jesús, fue porque a pesar de que Jesús era tan accesible para esa persona decidió rechazar a Jesús,
a pesar de que Jesús estaba tan cerca de él. Tan accesible es Jesús que Apocalipsis dice que Él está llamando a la puerta de nuestro corazón. ¿Cuándo se ha visto a un rey llamar a la puerta de un plebeyo? Pero así de accesible y de humilde es nuestro Jesús. Él se acerca a ti. Y si tú necesitas de Jesús, lo único que tienes que hacer es orar a Jesús. Pastor, tan sencillo es acercarte a Jesús, así de sencillo es. Jesús está accesible, así como la entrada de Jerusalén, así continúa, aunque ahora está a la diestra del Padre, sigue siendo el mismo humilde Cordero. A pesar de su poder, tiene un amor incomparable por la humanidad. Por lo tanto, tú puedes acercarte a Él con confianza. Amén. Y en tercer lugar, la crítica de los fariseos nos enseña que el Evangelio es imparable, y le voy a explicar. Verso 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Y enojados dijeron: mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos eran un grupo de religiosos, observadores de la ley. Durante mucho tiempo habían buscado ponerle tropiezo a Jesús. Buscaban la forma de hacer quedar mal su mensaje. Buscaban la forma de hacer quedar mal a Jesús. Buscaron la forma de acusarle. Siempre que Jesús hacía, ellos salían con alguna cuestión por ahí para ponerle trampa. Pero sin importar cuántas veces difamaron a Jesús, nunca pudieron dañar el testimonio de Jesús. Nunca pudieron dañarlo. Sin importar cuántas trabas pusieron, nunca pudieron frenar el mensaje de Jesús. Y entonces ahora Jesús entra recibido por una multitud y ellos dicen: mira, para nada ha servido lo que hemos hecho. No hemos conseguido nada. Y dicen: miren, todo el mundo se va detrás de Él. Y queridos amigos, al igual que en ese entonces, habían burladores que trataban de perjudicar el mensaje de Jesús y desprestigiar a Jesús. Hoy en día también existen muchos burladores y todavía habrán más. Muchos tratarán de desprestigiar el cristianismo y su mensaje. Muchos tratarán de frenar la predicación del Evangelio. Hay países donde está penado por ley tener una Biblia. Muchos se burlarán y distorsionarán la verdad de Dios. Tratarán de frenar el mensaje y de desprestigiar a Jesús como lo hicieron los fariseos. Pero tengo una buena noticia para usted. Y es que un día esos mismos enemigos de Dios dirán como los fariseos entre sí: mirad, de nada sirvió todo lo que hemos hecho. Todo el mundo se sigue yendo detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Miren lo que dice Mateo 24:14: y será predicado este Evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que antes de que venga el fin, ¿qué tiene que ser predicado? Nadie va a poder parar la predicación del Evangelio. Nada. Aquel día los fariseos le dijeron a Jesús, porque los discípulos empezaron a alabar, y los fariseos le dijeron: Jesús, calla a tus discípulos. Y Jesús les respondió: si yo los callara, las piedras hablarían. Porque una verdad no puede ser oculta. Si quieren callar al cristianismo, créanme que las piedras empezarán a predicar. Porque el mensaje de Jesús tiene que llegar a todo el mundo. El mensaje tiene que ser predicado. Y sabes, tú y yo hemos sido escogidos por Dios para llevar ese mensaje. En Marcos 16:15 Jesús dijo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La predicación del Evangelio es tarea de la iglesia. Dile al que está a tu lado: esa es tu tarea. Ahora, si tú no predicas, las piedras van a hablar.
pero tú habrás perdido tu oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios. Es tarea de todos los cristianos predicar el Evangelio. Y yo quiero animarle a asumir esta tarea con responsabilidad. ¿Cuántos aquí aman verdaderamente a Jesús? ¿Cuántos aquí han recibido el favor de Jesús sobre sus vidas? Escuche lo que dijo el apóstol en el capítulo 4, verso 20 del libro de los Hechos. Cuando les ordenaron que callaran, ellos respondieron, lamentablemente, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Conviene más obedecer a Dios que a los hombres. Cállense. Y ellos dijeron, nos callaríamos. Pero aquí hay un problema. No podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es pasión por Jesús. Lo demás son multitudes aplaudiendo y huyendo en el momento de la prueba. Pero Jesús espera que usted reaccione así. Que usted predique, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predicara el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Nosotros tenemos un mensaje maravilloso. Imagínese, si uno de ustedes descubriera la cura para el cáncer. Sería correcto que la descubra y diga, wow, tengo la cura para el cáncer, qué bonito, ahora lo voy a guardar. ¿Por qué? Es que me da vergüenza, por ahí se ríen de mí. Pero es la cura para el cáncer, sí, pero es que por ahí no me creen, se burlan. Me van a decir, fanático eres. ¿Actuarías así? No, ¿por qué? Porque, pastor, es la cura para el cáncer, es el remedio para una enfermedad incurable. Bueno, el Evangelio es el remedio para la perdición del alma. El Evangelio es la cura para el pecador. El Evangelio es lo único que lleva al ser humano de perdición a salvación. Entonces no puedes recibir el mensaje del Evangelio y decir, wow, soy salvo, pero ahora lo guardo porque es que me da vergüenza que otros escuchen, por ahí no me creen. No, tú tienes la medicina en tus manos. Ahora, si esa medicina no fuera correcta, entonces ¿por qué tú estás sano? Si tú eres testigo que esa medicina perdona, limpia, sana, renueva, restaura, tú eres testigo, tus ojos han visto, tus oídos han escuchado, tú sabes que esa medicina es efectiva. Entonces, ¿por qué callas el mensaje? No debería ser nuestra actitud como la del apóstol y decir, no voy a poder callar de hablar lo que yo he visto y he oído. Tengo la solución para los problemas, tengo la solución para la humanidad, tengo el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado, es nuestra tarea predicar el Evangelio. Para que un día los enemigos de Dios digan, de nada ha servido hacer tanta cosa, poner leyes, quitar leyes. Al final todo el mundo igualito se está yendo detrás de ¿quién? De Jesús. Porque es necesario. Jesús dijo, iré a la cruz, moriré y luego a todos atraeré a mí mismo. Entonces quiero animarles a predicar la palabra de Dios como nunca antes lo han hecho. Pastor, es que yo no soy muy bueno hablando. Bueno, entonces escriba. Porque siempre hay una forma para predicar el Evangelio. Siempre hay una forma. Recuerdo la historia de una señora adulta. Ella fue a un mercado. Le preguntó primero a 4 señoras del mercado. Le dijo que estaba haciendo una encuesta y que se le podía colaborar. Y le dijo, ¿me podría decir cuáles son sus mayores temores? Le dieron la respuesta, la señora le agradeció y se fue. Y la siguiente semana volvió con unas cartitas. Y a cada una le entregó una carta, un sobre. Y le dijo, aquí está la solución a su temor. Y se fue. En cada una de las hojas que esta señora, esta hermana hizo, decía, si una persona decía, tengo miedo a la muerte, ella le puso, tengo una buena noticia para ti. Jesús promete vida eterna.
Otro decía, tengo miedo a la enfermedad, y ella ponía, tengo una buena noticia, Jesús promete sanarte. Otro decía, tengo miedo a la noche, tengo una buena noticia, Jesús acampa alrededor de los que le temen y vela. Al cabo de unas cuantas semanas, una gran parte de aquel mercado se volvió a Cristo. No me digas que no puedes predicar. Existen miles de formas para hacerlo. Conozco personas que se suben aquí en el teleférico y aprovechan, tienen su auditorio privado, y el que sube ahí o se convierte o se lanza, pero ahí predican. Siempre hay formas. El que no predica no es porque no puede, es porque no quiere. Esa es la cruda realidad. Nos ponemos excusas, sí. ¿Y saben qué es lo peor? Que mientras más viejos en la fe somos, más flojos para predicar nos volvemos. Y tenemos que mirar a los nuevitos en la fe. Con qué pasión ellos predican. Pero parece que nosotros, después de 10 años, 15 años, 20 años, pensamos que el inconverso por inercia tiene que convertirse. Y no es así. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas personas conocemos que no conocen del Evangelio? Si no sabe cómo entrar, pídale al Espíritu Santo una estrategia. Y yo he descubierto que cada situación amerita estrategia diferente. Yo casi nunca le predico a la gente de la misma forma. Le pregunto a Jesús estrategias. Recuerdo una vez con Hayden, nos tomábamos trufis de Miraflores a Orajes y ya estaba todo planeado. Entonces uno se sentaba adelante, el otro se sentaba atrás, y como en los trufis todos se meten ahí adentro. Pero nosotros empezamos a hablar, y entonces él me decía, sí, Sergito, y te cuento que me está pasando esto. Entonces yo le respondía, sí, Hayden, pero mira, la Biblia dice esto, y Dios puede hacer esto por ti. Y él decía, sí, me ha pasado esto. Y decía, sí, pero mira la Biblia, y todo el mundo atento, escuchando. Y al final decía, ve, Haydencito, orábamos juntos. Cuando llegábamos, la gente, muchos nos preguntaban, oye, ¿y dónde van ustedes? ¿Y cómo es el asunto? Y si no preguntaban, nosotros les entramos, perdón, creo que han escuchado nuestra conversación, y pues ya, que la escucharon, y les predicamos. Siempre hay formas. Si tienes miedo, vergüenza, siempre hay formas de perderlas. Siempre hay formas. Pero esas formas llegarán cuando entiendas que es tu responsabilidad predicar el Evangelio. Amén. Voy a pedir al Ministerio de Alabanza que nos acompañe, a nuestros hermanos que pasen. Hoy hemos visto que lo más importante en la vida cristiana es perseverar hasta el final. Hemos visto que nuestro Señor Jesús es un Rey accesible y humilde. Y hemos visto que a pesar del aumento de la maldad, el Evangelio va a seguir siendo predicado. Y las preguntas que hoy deberíamos hacernos son las siguientes. La primera es, ¿cuál es el nivel de compromiso que tienes con Jesús? Pregúntate, ¿es tu fe firme como una roca? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme hasta el día de Cristo? Ahora, cuando uno escucha esta pregunta, todos dicen en su corazón, sí. Entonces la vamos a poner más intensa. ¿Te mantendrías firme a pesar que Dios te quitara todo lo que tienes? ¿Te mantendrías firme a pesar de que no sintieras más su presencia? ¿Te mantendrías firme a pesar de que tus sueños no se cumplieran? La convicción de seguir a Jesús no puede estar puesta en cosas externas. Tú debes mantenerte firme en Jesús hasta su venida, no por lo que Él te pueda dar hoy, sino por lo que ya te dio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Esa es la única razón para mantenerse firme hasta la venida de Cristo. Lo demás se llama añadidura, y añadiduras vienen, añadiduras se van. Pero si quieres tener una fe fuerte como la roca, pon tu fe y tus ojos allí en la cruz de Cristo. Cada vez que estés por desanimarte, en vez de ver las circunstancias, ve a Jesús en la cruz y di, Señor, yo te sigo no por este favor, te sigo por aquello que hiciste en la cruz, te sigo porque moriste por mí. Esa es la única razón por la cual yo me mantendré firme
hasta la venida de Cristo. Entonces podrás decir un día como Pablo, en abundancia y en escasez, en todo, firme hasta la venida de Jesucristo. Amén. En segundo lugar, pregúntate sobre tu comunión. ¿Cómo está? ¿La has descuidado? Si es así, pregúntate cuál es la razón de haber descuidado tu comunión. Porque no es porque Jesús es inaccesible para ti. La cruda realidad es que la descuidaste porque a pesar de lo accesible que Jesús es para ti, tú has decidido alejarte de Jesús. Pero Jesús está allí todavía, como aquel día, sobre un pollino humilde, diciéndote: ven, volvamos a estar juntos. Yo nunca te he rechazado, yo nunca me he alejado de ti. Ven, restauremos nuestra relación. Él está ahí llamando a la puerta del corazón todavía. Así que tú puedes volver a Jesús y restaurar lo que has perdido. Y en tercer lugar, pregúntate sobre tu misión en la tierra. ¿La estoy cumpliendo? ¿Estoy predicando el Evangelio? ¿En qué momento comencé a perder la pasión por predicar? ¿En qué momento perdí ese amor por Dios de compartir mi experiencia con otros? ¿En qué momento me he vuelto un profesional en la vida cristiana? Un religioso de domingos. Pregúntate, porque Jesús cuenta contigo para la extensión de su reino en la tierra. Y quizá esta mañana tú tienes que tomar decisiones. Así que vamos a orar. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos el día de hoy a tomar decisiones. Aquellos que están firmes, como dice tu palabra, miren que no caigan. Y aquellos que han estado dilatando entre dos caminos, Dios mío, recuérdales hoy con amor que cristianismo se trata de perseverancia y que su perseverancia en la fe no puede estar condicionada a situaciones externas. No, porque Jesús nos advirtió que en este mundo hay aflicciones. Nuestra perseverancia tiene que estar puesta en lo que Jesús hizo en la cruz. Indiferentemente si nos prosperas como Abraham o un día caemos al foso de los leones como Daniel. Debemos aprender a ser firmes hasta la venida de Cristo. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, para volver a esa comunión contigo y tomar decisiones para predicar el Evangelio, porque sabemos que es nuestra responsabilidad. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.